María del Rosario López, una señora de edad avanzada, soñó toda su vida con ser abogada, pero solo ahora, de mayor, logró recibirse. ¿El desafío? Nadie cree que sea capaz, y mucho menos su vecino, Juan Pablo Martínez, quien se burla de ella cada vez que puede. Pero Juan se mete en un problema gravísimo, y su familia podría terminar en la calle, teniendo como única esperanza a doña María. ¿Podrá ella callar todas las humillaciones en el tribunal? Dale like y suscríbete a Narrativas Emocionales para no perder más historias emocionantes como esta. Necesitamos mucho de tu ayuda para seguir adelante, por favor. Si aún no estás suscrito al canal, considera suscribirte. Es rápido y gratis, pero para nosotros es extremadamente valioso. Ahora sí, vamos con la historia de hoy. La mañana nacía fría, con el viento seco de Guadalajara barriendo las calles de la Candelaria. María del Rosario López, de manos arrugadas y mirada decidida, acomodaba la cartera de cuero donde guardaba sus libros de derecho. Estaba ansiosa, pero decidida a seguir con la rutina de estudios que ahora llenaba sus mañanas. Apenas había salido a la calle y ya podía sentir las miradas de reojo de los vecinos. Escuchaba las puertas rechinando, gente espiando entre las cortinas y susurrando con las manos cubriendo la boca, en una ola de murmullos llenos de desprecio y sarcasmo. Al otro lado de la calle, en la acera de enfrente, algunas señoras conocidas, que desde hace años compartían las mismas misas y encuentros vecinales, la miraban con una mezcla de incredulidad y desdén. Entre risitas disimuladas, una de ellas, la más atrevida, decidió hacer el primer comentario. Entonces, doña María, ¿ya estudiando otra vez? A ver, dígame, ¿no es un poco tarde para esas aventuras?, dijo Dolores, con una sonrisa venenosa en el rostro. María del Rosario se detuvo un momento, tragó la respuesta que quería dar y con un leve movimiento de cabeza retomó su camino, tratando de mantener la calma. En el fondo, aquello dolía mucho. Desde que decidió estudiar Derecho, las miradas de desaprobación, las risas y las palabras de desprecio eran una constante. Un poco más adelante, encontró a Juan Pablo Martínez, su vecino directo, quien estaba en la entrada de su casa cambiando el foco del porche. Al verla pasar con sus libros, dejó la tarea, se secó el sudor de la frente con el brazo y con esa sonrisa irónica que le era tan típica, comenzó su propio ataque. Miren, ahí va la abogada del barrio, rumbo a clases. Pero dígame, mi señora, ¿qué caso importante va a defender hoy, Soltó una carcajada que resonó en toda la calle, y luego agregó con un tono malicioso que se escuchaba a metros de distancia. Bueno, al menos en el tribunal de la tercera edad la deben aceptar, ¿no? La risa de Juan Pablo resonó por toda la calle, y pronto otros vecinos se sumaron a las burlas. María sintió cómo su rostro ardía, pero mantuvo la cabeza en alto. No era la primera vez que él la humillaba en público, y seguramente no sería la última. Sabía que Juan Pablo, con toda su arrogancia, pensaba que era absurdo que una mujer de su edad lograra terminar una carrera universitaria, y más aún, la de Derecho. ¡Qué tontería! ¡Qué pérdida de tiempo! ¿Cree que va a cambiar algo?, decían todos. Pero lo que más le dolía venía de su propia casa. Al regresar cargando sus libros y tratando de ignorar las risas malintencionadas de los vecinos, encontró a su propia hija, Leticia, quien había ido a visitarla esa mañana. Al ver los libros, Leticia soltó un profundo suspiro, se acercó a su madre y, sin rodeos, comenzó. «Mamá, ¿no está cansada de todo esto? ¿Por qué esa insistencia? Nadie se lo toma en serio. ¿No lo ve? Yo solo quiero que descanse, que disfrute de sus nietos, que se concentre en estar con nosotros». Las palabras de su hija fueron un golpe directo a su corazón. Era como si todas esas horas de estudio, el esfuerzo por aprender y esa persistencia que la caracterizaba no fueran más que un chiste sin gracia para los demás. María del Rosario sintió el rostro arder de vergüenza y por un momento casi pensó en rendirse. Un silencio incómodo se apoderó de las dos,
mientras ella respiraba hondo, tratando de contener las lágrimas. Sabía que lo que más molestaba a su hija y a todos a su alrededor era esa terquedad que siempre había sido parte de ella. Tenía claro que, para los demás, una mujer de 70 y tantos años con un título en Derecho no era más que una fantasía sin sentido, un sueño absurdo que no la llevaría a nada. Y se lo hacían saber en cada oportunidad. Esa misma tarde, al ir a recoger algunos libros en la biblioteca comunitaria, escuchó murmullos entre los estantes. Eran dos señoras que habían sido sus compañeras en los encuentros de manualidades de la iglesia, ambas amigas de toda la vida. Pensaban que ella no las oía, pero sus voces eran claras y llenas de malicia. ¿Viste? Doña María ahora anda diciendo que va a ser abogada. Imagínate, una vieja como ella, dijo una de ellas, riéndose. La otra respondió en un tono de desprecio. Sí, ¿para qué, no? Va a andar defendiendo a otros viejitos. Debería aceptar la edad que tiene y dejar de hacerse la joven. Esas cosas no son para una mujer como ella. María sintió un nudo en el pecho, pero mantuvo la compostura. Si mostraba debilidad, ellos ganaban. De regreso a casa, pasó por la plaza donde varios conocidos estaban sentados, tomando aire fresco y contando historias del barrio. La conversación se detuvo cuando notaron su presencia. Algunos la miraron con una curiosidad invasiva, mientras que otros agacharon la cabeza, fingiendo ignorarla. Había en el aire una carga de desaprobación y burla que parecía casi palpable. Al llegar a casa, cerró la puerta dejando atrás los susurros y las risas. Se sentó en su silla favorita y abrió los libros que llevaba, alisando las páginas con cuidado. Miró las palabras, tratando de encontrar en ellas la fuerza que necesitaba para seguir adelante, para vencer ese desprecio que venía de todas partes. Por un momento, se permitió una pausa. Miró a su alrededor, en su modesta sala llena de retratos de hijos y nietos, y pensó en el camino que la había llevado hasta ahí. La vida había sido dura, llena de pérdidas y sacrificios. Cada línea de ese libro era un recordatorio de que, a pesar de todo, todavía tenía derecho a soñar. Había algo en ese sueño que la hacía sentir viva, algo que ninguno de los otros podía entender. Y que, con un profundo suspiro, María del Rosario se prometió a sí misma que continuaría, a pesar de las humillaciones y las dificultades que enfrentara. Sabía ya en el fondo que la oportunidad de probar su valor algún día llegaría. La edad avanzada, las palabras de desprecio, las risas, nada de eso la detendría. El sol de la tarde iluminaba suavemente la pequeña cocina de María del Rosario, filtrándose por la cortina fina de la ventana. Se movía despacio, pero con precisión, mientras pasaba un cuchillo en las orillas de 2 rebanadas de pan, quitándoles las cortezas para preparar su merienda diaria. Ese ritual de preparar algo sencillo para llevar a sus estudios era uno de sus placeres. Con manos cuidadosas, colocó el relleno, presionó el sándwich y lo envolvió en un papel modesto, guardándolo en su vieja bolsa de tela. Al cerrarla, sus ojos se posaron en un retrato antiguo de sus padres que estaba en la repisa. Por un instante, el tiempo pareció retroceder. Recordó su infancia en la Candelaria, cuando acompañaba a su madre al mercado central, ayudándola con las canastas de frutas y verduras que vendían. Su madre, Dolores, era una mujer de ojos fuertes, siempre envuelta en un chal, con el rostro marcado por las horas bajo el sol. Cuando la vida apretaba, le decía a la pequeña María: «Estudia, niña, porque el estudio abre puertas que nadie te diga que no puedes». Pero en aquellos tiempos difíciles, estudiar era un lujo. Con las pocas monedas que ganaban, apenas alcanzaba para comprar algo de comida, mucho menos libros. De regreso en la cocina, María cerró la bolsa con su merienda y suspiró, sintiendo una mezcla de nostalgia y gratitud. Cada gesto de su madre quedó grabado en ella, como si cada sonrisa y cada lágrima fueran piezas de su propio carácter. En ese momento, sintió que seguiría con ese sueño, no solo por ella, sino también por su madre, quien nunca tuvo la oportunidad de ver un aula por dentro. Decidida,
tomó su bolsa y salió por la calle de piedra del barrio. Mientras caminaba, pasó frente a la vieja iglesia de la comunidad. Las campanas sonaban, anunciando el inicio de la misa de la tarde, y María, sin darse cuenta, se detuvo para escuchar, casi hipnotizada por el sonido familiar. Ese lugar guardaba recuerdos de su juventud. Fue allí durante una kermés, donde conoció a Ramón, el hombre que más tarde sería su esposo. Ramón era un joven trabajador, de sonrisa fácil y carácter firme. Él, al igual que María, venía de una familia humilde y trabajaba como repartidor para una tienda de muebles. Al casarse, ella tenía apenas 18 años, y la vida en pareja se llenó rápidamente con la llegada de los hijos y el peso de las responsabilidades. Ramón trabajaba de sol a sol, mientras María hacía lo que podía para equilibrar la casa, los niños y el trabajo. Muchas noches, cuando los niños por fin se dormían, ella se permitía soñar, hojeando los pocos libros que conseguía, imaginando que algún día estudiaría en serio. Un coche tocó la bocina, y María volvió al presente. Se dio cuenta de que estaba parada allí, frente a la iglesia, con la mirada fija en la puerta de madera. Sonriendo para sí misma, sacudió la cabeza y continuó su camino. Tenía que llegar a la biblioteca. Al entrar al edificio antiguo, los olores de papel y madera pulida la envolvieron y sintió una paz que solo los libros le traían. Se sentó en una mesa junto a la ventana donde entraba una brisa suave que refrescaba el ambiente. Abrió su libro de derecho y empezó a revisar algunos párrafos que ya había leído innumerables veces, pero que aún le exigían atención. Aprender a esa edad era más lento, pero nunca se quejaba. En la mesa de al lado, una pareja de estudiantes jóvenes discutía sobre un tema de derecho penal. María los observó un momento, sin querer parecer curiosa, pero al escuchar esas voces juveniles y confiadas, recordó a sus propios hijos, ahora adultos y con familias y rutinas propias. Cuando eran niños, ella intentaba, de forma sutil, introducirles el amor por el estudio. Les contaba historias de memoria, cuentos con moraleja, y los animaba a pensar en grande, aunque la realidad fuera modesta. Los hijos crecieron rápido y la vida siguió con sus exigencias. El tiempo parecía escurrirse entre los dedos de María. Ramón, siempre a su lado, la apoyaba en todo lo que podía, pero él mismo sufría con el peso de mantener a la familia. Un día, sin embargo, la tragedia golpeó su vida. Ramón sufrió un accidente de trabajo y falleció, dejando a María sola para criar a los hijos. El dolor de perderlo fue inmenso y tuvo que reunir toda su fuerza para seguir adelante. Sentada ahí en la biblioteca, hojeando las páginas del libro, María recordaba cada sacrificio hecho para criar a sus hijos, de cómo tuvo que renunciar a su propio sueño tantas veces, sin jamás quejarse, pues sabía que la prioridad eran ellos. Levantó el rostro y miró por la ventana de la biblioteca, observando a las personas que iban y venían por la calle. Todos parecían tener su propio destino, sus propias luchas, y se preguntó cuántas de esas personas ya habrían renunciado a algo importante. En ese instante, sintió que alguien la miraba. Era el bibliotecario, un señor de avanzada edad que la conocía desde hacía años y siempre la trataba con amabilidad. Se acercó y en tono de broma preguntó: «Doña María, ¿ya se está preparando para el próximo caso?». Ella sonrió, respondiendo con orgullo: «No sé si algún caso llegará a mis manos, pero igual me preparo». Él asintió, admirado de su perseverancia. De vuelta en el presente, María revisaba las anotaciones que había hecho en una hoja suelta, marcando los puntos en los que necesitaba profundizar más. El bibliotecario se retiró, pero no sin antes lanzarle una mirada de respeto, algo que alimentaba su alma. Al ajustar las hojas, sus ojos se posaron en una frase resaltada en uno de los textos jurídicos que hablaba sobre la perseverancia. Esa palabra era un reflejo de todo lo que había sido hasta entonces. Era como si cada paso en la vida la hubiera preparado para ese momento, en el que, a pesar de las humillaciones y dificultades, ella seguía adelante. El tiempo había pasado.
y ya era hora de volver a casa. Guardó la bolsa, ajustó los libros y salió de la biblioteca. Caminando despacio, cruzó las calles estrechas de la Candelaria, ahora iluminadas por la luz dorada del atardecer. Al pasar frente a la tiendita donde compraba algunos alimentos, saludó al dueño, un viejo amigo de la familia, que siempre preguntaba por su salud. La observó desde lejos, con una expresión de curiosidad y escepticismo, pero ella ignoró esas miradas, sabiendo que, pronto, esos mismos ojos la verían de una forma diferente. Al llegar a casa, la noche ya había caído. Colocó los libros en la pequeña mesa de la sala y encendió una vela, pues le gustaba la calidez que daba mientras estudiaba. Antes de sentarse, fue a la cocina y preparó una taza de té, una costumbre que había heredado de su madre. Con el aroma caliente llenando el ambiente, volvió a abrir el libro, retomando su lectura. El viento afuera traía el sonido lejano del vecindario y escuchaba a los niños jugando, perros ladrando y un suspiro de vida que le recordaba los sacrificios que había hecho. Sentada en su silla, con el libro abierto y el té humeante a su lado, María del Rosario sabía que ese sueño, que la vida casi le había arrancado tantas veces, ahora estaba a su alcance. Era difícil, solitario y a veces doloroso, pero era suyo. Y mientras las velas iluminaban la sala, se permitió una leve sonrisa, sabiendo que, en el fondo, cada paso más era una victoria que nadie podría quitarle. Ese día, el cielo de Guadalajara estaba especialmente despejado y la luz intensa del mediodía parecía abrazar cada rincón de la ciudad. María del Rosario ajustaba su blusa de tela fina, cuidadosamente elegida para la ocasión. Sabía que para la mayoría de las personas ese sería un día común, pero para ella marcaba el momento de una conquista que había guardado en su corazón durante décadas, el día en que recibiría su diploma en Derecho. El auditorio de la pequeña facultad estaba lejos de ser lujoso, pero para María era como un templo. Las sillas alineadas en filas, el escenario sencillo y la mesa donde los diplomas estaban ordenados, todo tenía una belleza solemne. Al sostener su propio diploma, sintió una emoción indescriptible, una mezcla de alegría y orgullo, pero también de desafío, pues sabía que el camino a partir de ese momento no sería fácil. Al salir de la ceremonia, ya en la acera, María del Rosario sostenía el diploma con ambas manos, como quien sostiene algo sagrado. Caminó por las calles del vecindario con pasos firmes, pero la mirada fija, como si intentara comprender el peso de esa victoria. Sus vecinos, sin embargo, la miraban de reojo, curiosos y llenos de escepticismo. Algunos murmuraban entre ellos: «Ahí va la abogada. Me pregunto quién se cree que va a defender», decía una vecina a otra, riendo en voz baja. Cada comentario sonaba como una flecha invisible que golpeaba su orgullo, pero María, testaruda como siempre, levantó la cabeza y continuó su camino. Al acercarse a su casa, vio a lo lejos a Juan Pablo Martínez, el vecino que tantas veces la había despreciado, saliendo de su puerta con una expresión seria. Cerró el portón con fuerza y al notar la cercanía de María, puso una expresión de desprecio y soltó una risa. «Doña María, por fin con su diploma en mano, ¿y ahora qué? ¿Va a abrir su bufete aquí en la esquina?». La ironía en su voz era evidente. Se dio la vuelta sin esperar respuesta, como si su presencia no fuera más que un detalle insignificante. María tragó la humillación y entró en su casa. Dejó el diploma sobre la mesa, suspirando profundo, y trató de convencerse de que esa victoria era suficiente, que no necesitaba la aprobación de nadie. Pero por dentro, un sentimiento de frustración empezaba a surgir. Había llegado hasta ahí, pero ¿y ahora? ¿Qué pasos seguir? Mientras tanto, a lo lejos, el grito furioso de Juan Pablo resonaba a través de las paredes delgadas entre las casas. Su voz, casi estridente, parecía cada vez más impaciente. Discutía con alguien por teléfono y no hacía el menor esfuerzo por esconder su desesperación. «¿Cómo que no tiene solución?», Juan Pablo gritaba, mientras gesticulaba con la mano libre.
Estoy pagando para que resuelvas esto. Me dijeron que no era más que un pequeño problema con los papeles de la casa. Pero ya llevo meses en esto y nada cambia. María escuchaba todo, aunque de forma involuntaria, mientras organizaba los libros en la sala. El tono de voz de Juan Pablo oscilaba entre la rabia y la inseguridad, algo que jamás hubiera imaginado presenciar en ese hombre. Juan siempre había sido el tipo de persona que hablaba en voz alta, lleno de confianza, con un aire casi presuntuoso, como si siempre estuviera un paso adelante de los demás. Saber que él enfrentaba algún tipo de problema la hacía reflexionar. Sin embargo, en lugar de sentir venganza, María no podía ignorar la incomodidad que sentía al escucharlo. Después de todo, en esa casa vivían también Leticia, su esposa, una mujer amable que siempre había sido gentil con María, y los dos hijos pequeños, que nada sabían de las preocupaciones de los adultos. En los días siguientes, María notó que el coche de Juan Pablo ya no salía del garaje. Él, que antes era visto por las calles del barrio en su vieja camioneta, de repente parecía estar siempre en casa, deambulando por el porche con las manos en los bolsillos y el ceño fruncido. También percibió que el flujo de clientes en su taller, que estaba en la avenida principal, había disminuido, y eso parecía pesar cada vez más sobre sus hombros. Entonces, una tarde, mientras ella volvía de la biblioteca con un cuaderno de notas, encontró a Leticia saliendo apresurada de la casa con un sobre en las manos. La mujer parecía agotada, con profundas ojeras y la mirada abatida. Cuando María la saludó, Leticia dudó un instante, pero sonrió. Era una sonrisa triste y cansada, de quien guarda un secreto que pesa. «María, ¿cómo está?» «Supe que consiguió su diploma». «Felicidades», dijo Leticia, tratando de mostrar una alegría genuina, aunque su voz estaba debilitada por la preocupación. «Gracias, Leticia. Ando batallando mucho, ya sabe. Pero, ¿y usted? ¿Todo bien por aquí?», respondió María, tratando de ser amable. Leticia miró a su alrededor, como temiendo que alguien la escuchara, y luego suspiró bajando la voz. «No es secreto para nadie que tenemos problemas. Juan confió en algunas personas equivocadas, y ahora estamos a punto de perder la casa. Contrató abogados caros, gastó todo nuestro dinero, pero parece que cada vez quedamos más atrapados en esta situación». María la observaba en silencio, sin saber qué decir. Sintió un nudo en el pecho al ver a Leticia, una mujer siempre serena, expresar una angustia tan profunda. Juan Pablo podía ser arrogante, pero Leticia era alguien que siempre había tenido gestos amables, especialmente con sus hijos pequeños. En los días que siguieron, María fue testigo de una reviravuelta silenciosa, pero dolorosa, en la vida de la familia de su vecino. Juan Pablo, quien tantas veces había sido motivo de risas y arrogancia en el vecindario, ahora apenas salía de casa, y su ropa, antes bien cuidada, empezaba a mostrar señales de descuido. Cada mañana, los gritos que ella escuchaba desde la casa de al lado se volvían más intensos. Discutía con abogados, con agentes de cobranza, incluso con la propia Leticia. Finalmente, una mañana de domingo, María observó algo que la hizo reflexionar profundamente sobre el valor de lo que había conseguido. En la acera frente a su casa estaban estacionados dos coches negros, con hombres bien vestidos y portafolios en las manos. Entraron a la casa de Juan Pablo con rostros serios, y el sonido de sus voces se mezcló con el llanto bajo de Leticia, que intentaba explicar la situación a los niños, quienes miraban asustados, sin comprender. Horas después, María supo por el cartero, quien siempre estaba bien informado de todo lo que pasaba en el barrio, que se trataba de una orden de desalojo. La casa donde vivía la familia estaba a punto de ser embargada por el banco. Juan Pablo había agotado sus ahorros en abogados que no resolvieron nada y ahora, en medio de un proceso legal complicado e injusto, estaba a punto de perderlo todo. Desde lejos, María observaba, con sentimientos encontrados, parte de ella, la parte que tantas veces había sido ridiculizada por Juan Pablo, sentía una pequeña satisfacción.
Al fin y al cabo, él que tanto la había humillado, ahora estaba en una situación de desesperación, sin nadie que lo ayudara. Pero al mismo tiempo, ver a Leticia y a los niños en esa situación removía algo en su interior. La injusticia de ese caso parecía escurrirse por las paredes de la casa vecina, manchándolo todo con un sentimiento de pérdida. En los días siguientes, los murmullos por el vecindario aumentaron. Todos sabían que Juan Pablo estaba al borde de la ruina, pero nadie se acercaba para ofrecer ayuda. El orgullo de él y las constantes humillaciones que había infligido a los demás alejaban cualquier intento de solidaridad. María, sin embargo, continuaba observando la situación con atención, reflexionando sobre la injusticia que esa familia enfrentaba y sobre el nuevo conocimiento que ella, ahora abogada, poseía. La mañana estaba gris en la Candelaria y el viento frío anunciaba que algo inusual se cernía sobre el barrio. María del Rosario ajustaba sus gafas mientras observaba el movimiento en la casa de al lado. Era el día del desalojo de la familia Martínez y desde temprano, camiones de mudanza, hombres trajeados y algunos vecinos curiosos formaban una escena triste y, a la vez, caótica frente al hogar de Juan Pablo. Al otro lado de la calle, Leticia sostenía a sus hijos de la mano, mientras con la otra intentaba limpiar las lágrimas que le escurrían por las mejillas. Su rostro estaba enrojecido por el frío y la angustia. A su alrededor, los pocos muebles que lograron salvar estaban amontonados en la acera, mientras los funcionarios de justicia hablaban entre ellos, discutiendo el proceso de desalojo como si fuera una rutina más, sin ningún rastro de compasión por el sufrimiento de aquella familia. María del Rosario observaba todo desde lejos, todavía en su porche, como tantas veces lo había hecho, pero esta vez no podía ignorar el nudo en su pecho. Los niños, Emilito y Javier, estaban parados junto a su madre, con los rostros asustados y preguntando en voz baja qué estaba pasando. Juan Pablo estaba en el fondo, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, con una expresión rígida y una mirada llena de humillación que parecía luchar por ocultar. Para él era difícil aceptar que, después de tantos años de trabajo duro y esfuerzo, su casa y su sustento le fueran arrebatados de las manos. Aunque siempre había sido un hombre orgulloso, alguien que no se doblegaba ante los problemas, ahora no le quedaba nada más que vergüenza e impotencia. Al ver a los pequeños abrazados a su madre, María sintió una ola de compasión tan fuerte que la hizo suspirar profundamente. Recordó a sus propios hijos, las noches en que se sacrificaba para mantenerlos, y pensó en cuántas veces tuvo que renunciar a sus sueños para darles una vida digna. Ese sentimiento de pérdida y lucha era algo que conocía muy bien. De repente, impulsada por un sentimiento que no podía controlar, María del Rosario salió de su casa. Se acercó a la multitud con pasos lentos pero firmes, sosteniendo la bolsa donde guardaba algunos documentos que siempre llevaba consigo. Cuando finalmente llegó a la acera, donde Leticia intentaba consolar a sus hijos, tocó el hombro de la mujer, quien se dio vuelta con los ojos enrojecidos, sorprendida de ver a María. «Leticia, ¿puedo hablar contigo y Juan un momento?», pidió María, con un tono serio pero acogedor. Leticia asintió y, con un gesto, llamó a su marido. Juan Pablo, que observaba desde lejos, entrecerró los ojos al ver a María allí, como si cuestionara su intención en ese momento tan delicado. Se acercó, manteniendo los brazos cruzados y una postura defensiva. María percibió la desconfianza estampada en su rostro, pero decidió continuar, ignorando el peso de esa mirada. «Juan, Leticia», comenzó, en un tono que mezclaba firmeza y compasión. «Sé que este no es el mejor momento, pero tengo algo que decir. He estado siguiendo el caso de ustedes desde lejos y noté que hay una brecha en este proceso, algo que podría explorarse para intentar revertir esta situación». Juan Pablo arqueó las cejas, incrédulo, y soltó una risa seca. «Ay, doña María, por favor, no bromee con algo tan serio. Con todo respeto, yo contraté a abogados verdaderos, profesionales, que lo intentaron todo.
¿Y usted cree que puede resolver lo que ellos no pudieron? María respiró hondo, sintiendo el sarcasmo de él como una puñalada en el pecho, pero continuó impasible. Juan Pablo, sé que parece improbable, pero he pasado los últimos días analizando casos parecidos, revisando los detalles del proceso, y hay una falla que no fue explorada correctamente. Es una oportunidad, tal vez la última que tienen. Leticia, que escuchaba en silencio, agarró el brazo de su marido en un gesto casi suplicante. Juan, por favor, escúchala. Ya intentamos de todo. ¿Qué tenemos que perder? Juan Pablo miró a su esposa y luego a María, claramente dividido entre el orgullo y la desesperación. Dio un paso hacia atrás, se frotó la nuca y evitó la mirada de ella. Aquella señora terca, que tantas veces había sido objeto de burla, ahora se presentaba como la única persona dispuesta a tenderle una mano. Aún así, él dudaba. Después de todo, ¿cómo una mujer mayor, que apenas se había graduado, podría hacer lo que abogados reconocidos no lograron? María, percibiendo el conflicto interno de Juan, dio un paso adelante y dijo con una calma imperturbable: Juan, no pido nada a cambio. Lo hago gratis, por el simple hecho de que nadie merece perder su casa de manera tan injusta. Sus palabras resonaron entre ellos, y Leticia soltó un sollozo, rompiendo el silencio, mientras miraba a su esposo con lágrimas en los ojos. Por favor, Juan, estamos sin salida. Finalmente, vencido por el cansancio y la desesperación, Juan Pablo asintió, aunque el gesto estaba cargado de reticencia. Está bien, doña María, acepto su ayuda. Pero no crea que estoy totalmente convencido. Solo acepto porque no tengo otra opción. María asintió, manteniendo la dignidad. Sabía que el orgullo de él aún hablaba más fuerte que el agradecimiento. En silencio, se acercó a los oficiales de justicia, sacando de su bolsa uno de los documentos que había estudiado con detenimiento, y les habló discretamente. Juan Pablo soltó una risa sarcástica y murmuró casi burlándose: «¡Qué chiste!», con una sonrisa incrédula, mientras miraba a Leticia con ironía. Leticia, en cambio, mantuvo la mirada firme, enfocada en el desarrollo de la escena, como si su última esperanza estuviera allí. Después de unos minutos de conversación, el oficial de justicia se dio la vuelta hacia los hombres que trabajaban en el desalojo y ordenó: «Deténganse. Nos vamos». Los empleados se miraron entre sí confundidos, pero acataron las órdenes y regresaron al camión con los objetos que habían sacado de la casa. Juan Pablo quedó atónito, sin poder procesar lo que acababa de pasar. Lanzó una mirada desconfiada a María, aún sin entender cómo había logrado esa suspensión temporal. Leticia, sosteniendo las manos de María con profunda gratitud, murmuró entre lágrimas: «Gracias, María. De verdad. Yo no sé ni qué decir». María, sin embargo, explicó con serenidad: «Todavía no está resuelto, Leticia. Es solo una pausa. Todo se decidirá en el tribunal, pero ahora tenemos una oportunidad». Leticia asintió, comprendiendo que ese era solo el inicio de una lucha, mientras Juan Pablo aún pensaba que todo ese giro no era más que pura suerte. Sin embargo, María, determinada, sabía que el destino de la familia Martínez ahora estaba en sus manos. Los días que siguieron a la suspensión del desalojo fueron marcados por una rutina intensa y casi obsesiva para María del Rosario. Desde el primer momento en que Juan Pablo, Leticia y los niños regresaron a la casa, sintió la urgencia de revisar todos los detalles del proceso. Aún sin saber lo que el futuro deparaba para ellos, María se entregó al caso con una dedicación que hasta a ella misma la sorprendía. Pasaba horas sentada en la mesa de la cocina, rodeada de papeles, mientras sus viejas y gastadas manos pasaban las páginas y garabateaban notas en hojas sueltas. Cada palabra en los documentos, cada cláusula y cada línea eran analizadas con el cuidado de quien sabía que, en cualquier momento, podría encontrar la clave para salvar a esa familia. Para Juan Pablo, sin embargo, toda esa dedicación parecía una pérdida de tiempo. Observaba a María de reojo, con una expresión cargada de incredulidad e impaciencia.
Su postura dejaba claro el desprecio que aún sentía hacia ella, aunque no le quedara otra opción que aceptar su ayuda. Todavía se empeñaba en lanzar bromas mordaces y comentarios sarcásticos, tanto en casa como entre los vecinos. «Ah, nuestra abogada está trabajando mucho», murmuraba él, con una sonrisa burlona cada vez que pasaba por la cocina y la veía concentrada, con las gafas cayendo levemente sobre la nariz. La primera semana, a María le costaba concentrarse por completo. Cada vez que escuchaba a Juan Pablo reírse o hacer comentarios sobre el plan disparatado de que ella salvaría la casa, sentía cómo la humillación se filtraba dolorosamente en sus pensamientos. Pero poco a poco, aprendió a ignorarlo. Sabía que el caso no era sencillo y aunque él se negara a creerlo, estaba segura de que había encontrado un punto de partida, una falla que los otros abogados habían pasado por alto. Por otro lado, Leticia observaba la dedicación de María con una mirada de gratitud e incluso de admiración. Cuando los niños se dormían, ella se quedaba sentada en las salas en silencio, mientras veía a María examinar cada papel con una precisión casi obsesiva. Y cuando los niños, aún pequeños, preguntaban por qué la doña María trabajaba tanto, Leticia respondía con un cariño renovado: «Porque quiere ayudarnos. Ella es más fuerte y valiente de lo que parece». En una de esas noches, mientras María hacía una pausa para beber un té, Leticia se acercó tímidamente y se sentó a su lado. Tras unos minutos de silencio, Leticia, con una mirada sincera y humilde, le dijo: «María, nunca conocí a alguien que se preocupara tanto. Ni siquiera los abogados a los que pagamos con todos nuestros ahorros mostraron la mitad del esfuerzo que estás poniendo tú». María levantó la mirada, sorprendida, y por un instante sintió que el peso de sus horas de trabajo y cansancio se disipaban. «Leticia, este es mi primer caso. Yo sé lo que es perder, lo que es ver cómo la vida se desmorona. No necesitas darme las gracias, solo déjame hacer lo mejor que pueda». Los días se transformaron en semanas y la rutina de María se volvía cada vez más extenuante. Dormía tarde y se levantaba temprano, revisando todo en busca de un argumento sólido, de una brecha que pudiera ser la solución. Con frecuencia, despertaba con los ojos pesados y el cuerpo dolorido, pero aún así se mantenía firme. Cada crítica de Juan Pablo era contrarrestada por el apoyo silencioso de Leticia y los niños, que la fortalecía. Los hijos de Juan Pablo, Emilito y Javier, comenzaban a mirarla con admiración. Sabían que algo grave pasaba con su casa, y Leticia les había explicado que María estaba ayudándolos a todos. Juan Pablo, sin embargo, no parecía dispuesto a dejar de lado su arrogancia. Una tarde, mientras caminaba por el vecindario, se encontró con algunos amigos en la panadería y no perdió la oportunidad de desahogarse. «No sé qué cree que va a lograr. Doña María es buena persona, pero ¿abogada? Por favor, es una pérdida de tiempo». Los amigos rieron y estuvieron de acuerdo, y cada palabra parecía alimentar aún más la incredulidad de Juan, como si necesitara reafirmarse constantemente que esa mujer no conseguiría nada. Pero Leticia, quien veía el sacrificio diario de María, notaba cada detalle. Empezó a prepararle algunas comidas ligeras para ayudarla, dejando siempre un plato de sopa caliente a su lado. Aunque María nunca pedía nada, aceptaba el gesto con una sonrisa sincera, agradecida por el apoyo. Los niños también comenzaban a ofrecer ayuda, sentándose a su lado y observándola mientras hacía sus anotaciones, preguntándole curiosos sobre el significado de las palabras difíciles que aparecían en los documentos. Estos pequeños gestos de cariño y confianza eran como una llama que permanecía encendida dentro de ella, alimentando su determinación. María se daba cuenta de que Leticia y los niños ahora veían en ella algo más que a una vecina terca. La veían como una aliada, alguien que no se rendiría fácilmente. Cierta noche, cuando finalmente el silencio había caído sobre la casa, María encontró lo que tanto buscaba. Sintió una punzada de entusiasmo al descubrir un detalle jurídico que los abogados anteriores habían ignorado.
Era una brecha, un punto de apoyo sobre el cual podría construir su defensa. Ese descubrimiento, aunque modesto, reavivó en ella una energía poderosa. Sabía que estaba lejos de ser una garantía de éxito, pero ese pequeño avance la motivaba a seguir luchando. Sin embargo, incluso después de ese hallazgo, Juan Pablo mantenía su postura arrogante e incrédula. A la mañana siguiente, mientras desayunaban en la cocina, no pudo contenerse y, entre risas forzadas, comentó: «Entonces, doña María, ya está lista para salvar al mundo con esa brecha suya». Soltó una risa sarcástica, como si la idea fuera absurdamente ridícula. María respiró hondo y lo miró, con una mirada firme, sin dejarse afectar. «Estoy lista para hacer lo mejor que puedo, Juan. Si eso salvará tu casa o no, será el tribunal quien lo diga». Leticia, que estaba junto a ella, apretó las manos de María en un gesto discreto, mostrando el apoyo y la admiración que sentía. «Estamos todos listos, María», dijo ella, con voz firme, como si hablara en nombre de toda la familia. «Sabemos que estamos en buenas manos». Ese pequeño gesto de solidaridad llenó el corazón de María de fuerza y valentía. Sabía que la lucha apenas comenzaba y que el camino por delante era incierto. Pero con el apoyo silencioso de Leticia y de los niños, se sentía más preparada que nunca para enfrentar el tribunal y demostrar, finalmente, que el esfuerzo que había dedicado durante tantos años no había sido en vano. El día de la audiencia llegó con el aire frío de la mañana, envuelto en una tensión silenciosa. María del Rosario caminaba lentamente, con pasos cortos y cuidadosos, al lado de Juan Pablo. Vestía su traje modesto, planchado con esmero la noche anterior, en el que cada detalle era importante para ella. En su bolsa, los documentos del caso parecían pesar más de lo normal. Sentía las piernas cansadas y el cuerpo desgastado, pero con cada paso su determinación se renovaba. Al entrar en el tribunal, la presencia de María provocó una reacción inmediata. Su rostro, marcado por el tiempo y la lucha, atrajo miradas curiosas. Los abogados de la otra parte, jóvenes y llenos de energía, la observaban con una mezcla de burla e incredulidad. Cuchicheaban y se reían discretamente, comentando entre ellos cómo esa señora, delgada y aparentemente frágil, pretendía enfrentar a profesionales experimentados en un caso tan complejo. Cuando escuchó su nombre, María se levantó despacio, apoyándose en la mesa con manos temblorosas. Cada movimiento era lento y calculado, pero en sus ojos había un brillo firme e inquebrantable. Al avanzar hacia el centro del tribunal, sus pasos lentos, pero decididos, lograron imponer un silencio total en la audiencia. El juez, un hombre de expresión severa, la observaba atentamente, notando su postura frágil y, al mismo tiempo, la determinación en su mirada. Los abogados de la empresa iniciaron la exposición del caso con una seguridad casi arrogante. El abogado principal, un hombre de voz firme e imponente, presentó el argumento inicial con palabras claras y un tono de victoria anticipada. «Su señoría, estamos aquí para reafirmar la validez de los procedimientos adoptados por mi cliente. El señor Juan Pablo Martínez no solo descuidó sus pagos, sino que también ignoró repetidas notificaciones sobre la deuda y los intereses. Es evidente el desprecio del acusado hacia sus obligaciones». María escuchaba todo con atención, apoyándose en la mesa para mantenerse en pie. Cuando llegó su turno, respiró hondo y levantó la cabeza lentamente, ajustándose las gafas que se deslizaban por su nariz. La voz que se escuchó a continuación era suave, tal vez más baja de lo que muchos esperaban, pero en ella había una solidez que hizo que todos contuvieran la respiración. «Su señoría, con su permiso», comenzó en un tono tranquilo pero sin vacilación, «me gustaría señalar un detalle específico en el contrato de mi cliente, el señor Juan Pablo Martínez, que creo que ha sido desatendido. La cláusula de prórroga permite que, en circunstancias excepcionales, los plazos sean extendidos. Mi cliente solicitó esta prórroga, mediante carta formal, debido a la situación económica, pero su petición fue ignorada por la empresa.
El abogado de la empresa reaccionó con una risa seca e irónica, poniéndose de pie para contrarrestar el argumento. Su señoría, con todo respeto, la cláusula que la defensa menciona aplica solo en casos en que haya una comunicación formal registrada. No hubo ningún documento oficial por parte del señor Martínez que justificara tal prórroga. María se mantuvo tranquila, aunque el cansancio era visible en su rostro. Respiró profundo y, con movimientos lentos, sacó un papel de su carpeta, entregándoselo al oficial de justicia para que lo llevara al juez. Su señoría, aquí tiene una copia de la carta enviada y firmada por mi cliente, en la que formaliza la solicitud de prórroga. Creo que esta prueba respalda la validez de mi argumento. El juez examinó el documento con atención y, al final, asintió levemente, señalando su autenticidad. El público murmuraba, y los abogados de la empresa intercambiaban miradas tensas. El abogado principal, visiblemente molesto, se levantó nuevamente. Su señoría, esa carta que la señora abogada presenta es insuficiente. La morosidad del señor Juan Pablo Martínez se extiende por más de un año. No estamos hablando de un simple retraso, sino de una negligencia reiterada. María, con las manos aún temblorosas, se apoyó ligeramente en la mesa para buscar equilibrio antes de continuar. Su mirada no vacilaba. Su señoría, los intereses aplicados a mi cliente son abusivos y desproporcionados, casi triplicando la deuda original. Esta es una práctica de explotación que viola los principios de buena fe contractual y afecta a clientes en situación vulnerable. El juez frunció el ceño y miró a los abogados de la empresa. Esa acusación es grave. Quisiera escuchar la justificación de la empresa para la aplicación de intereses tan altos. El abogado de la empresa intentó responder, pero dudó, desviando la mirada por un momento. Su señoría, estas tasas fueron calculadas de acuerdo con la política interna de la empresa. Operamos en un sector de alto riesgo y, para proteger nuestro capital, adoptamos medidas que, aunque elevadas, son justificables. María avanzó un paso, apoyándose en la mesa con ambas manos. La edad parecía pesarle, pero sus ojos irradiaban una fuerza intensa. Habló pausadamente, cada palabra medida y dicha con cuidado. Su señoría, no se trata solo de política interna, sino de justicia. El porcentaje cobrado está muy por encima de la media de mercado. He traído aquí un informe de comparación de tasas para demostrar que el valor cobrado a mi cliente es, como mínimo, el doble de la media. El juez asintió revisando el informe y la audiencia comenzó a inclinarse hacia el lado de María. Aunque sus movimientos eran lentos, su presencia ahora dominaba el tribunal. El abogado joven, visiblemente incómodo, se puso de pie, intentando descalificar la comparación que ella había hecho. Su señoría, esta comparación está fuera de contexto. La empresa necesita mantener un margen de seguridad, especialmente considerando la situación económica del sector. María miró al abogado con expresión tranquila y respondió en tono firme, aunque bajo, demostrando una fuerza que provenía de su experiencia y persistencia. Su señoría, mi cliente merece un trato justo y proporcional. Explorar su vulnerabilidad con intereses excesivos no es justificable. Solo pido que tenga una oportunidad para regularizar la deuda sin que ésta crezca de forma abusiva. La pausa que siguió fue ocupada por un silencio absoluto. María, con los ojos fijos en el juez, mantuvo la postura a pesar del dolor que sentía en la espalda y en las piernas al estar tanto tiempo de pie. Su edad era evidente, pero allí, en ese momento, su determinación era más fuerte que cualquier debilidad física. El juez la observaba con una expresión que mezclaba sorpresa y respeto. Incluso aquellos que dudaban de sus habilidades ahora la miraban atentos, admirados de la calma y la claridad de su argumentación. Juan Pablo, que hasta entonces parecía distante, la miraba con una mezcla de sorpresa y culpa. Estaba comenzando a entender que, a pesar de sus limitaciones físicas, María sostenía cada palabra con una fuerza que iba más allá de lo físico. Por más que aún hubiera una larga batalla por delante, María sentía que ese era el momento para mantenerse firme.
Sabía que pronto presentaría la prueba decisiva que había reservado, pero por ahora, su cuerpo cansado y su mente despierta eran suficientes para desestabilizar la arrogancia de los abogados oponentes. Mientras avanzaba la audiencia, el silencio en el tribunal solo era interrumpido por la voz suave, pero firme, de María del Rosario. Cada palabra parecía llevar el peso de una vida entera de sacrificios y luchas. Al sostener sus notas, sus manos aún temblaban ligeramente, pero su mirada continuaba segura, fija en el juez y en los abogados de la empresa. Las líneas de expresión en su rostro, antes ignoradas por la audiencia, ahora mostraban una fuerza contenida y una determinación que pocos podrían prever. El abogado principal de la acusación, incómodo, percibió que la estrategia de la empresa estaba siendo desmantelada. Se levantó y, con un tono incisivo, lanzó su contraataque. Su señoría, insisto en que la defensa está aferrándose a detalles irrelevantes para desviar el foco del problema real. La deuda es incuestionable, y las evidencias de incumplimiento hablan por sí solas. No hay argumento que pueda cambiar esta realidad. María dio un paso al frente, apoyándose levemente en la mesa. Tras una pausa que capturó la atención de todos, se dirigió al juez con una firmeza tranquila. Su señoría, la deuda existe, pero lo que está en cuestión aquí es la manera abusiva y desproporcionada con que la empresa trató a mi cliente. Los intereses y tasas volvieron la deuda impagable, convirtiendo un problema financiero en una pesadilla legal. El juez, que mantenía una postura severa, la observó con mayor atención. La presencia de María comenzaba a conquistar a todos. La audiencia, que antes parecía indiferente, ahora seguía cada palabra de ella en silencio. Al ver que perdía el control, el abogado de la empresa intentó desacreditarla, esta vez con una provocación. Con todo respeto, su señoría, estamos ante una señora con poca experiencia en el tribunal. Claramente está usando sentimentalismos para desviar el foco, pero el contrato y las tasas eran claros desde el principio. María, sin inmutarse, continuó. Su señoría, le pido permiso para citar un caso similar, donde la justicia reconoció el abuso de intereses desproporcionados y determinó ajustes en el contrato. El principio de buena fe y equilibrio debe respetarse, y mi cliente merece la misma consideración. Presentó el documento al oficial, quien se lo entregó al juez. El juez examinó la jurisprudencia y sus labios esbozaron una leve sonrisa de aprobación. Un murmullo de sorpresa y admiración recorrió el tribunal. Incluso Juan Pablo, que estaba entre los presentes, parecía estupefacto al ver la precisión con que aquella señora, de apariencia frágil, lograba desarmar cada argumento de la empresa. Finalmente, el juez levantó la mirada y, con voz firme, anunció: «Señora María del Rosario, debo decir que sus argumentos son contundentes y muy bien fundamentados. Es raro ver una defensa tan detallada y al mismo tiempo tan justa». Volviéndose hacia el abogado de la empresa, añadió: «Espero una justificación sólida y específica para la aplicación de estos intereses». El abogado de la empresa lanzó una mirada perturbada a sus colegas y María se permitió un suspiro de alivio. Aquella batalla parecía ya ganada, pero lo que vendría a continuación la sorprendería aún más. Después de unos instantes de silencio, el juez se quitó los lentes, observando a María con una curiosidad respetuosa. «Antes de concluir», dijo, «me gustaría hacerle una pregunta personal». Su voz sonaba menos formal y continuó mirándola directamente a los ojos. «Sus honorarios no fueron registrados en el proceso. Usted defiende este caso sin ninguna compensación económica, lo cual me lleva a pensar que hay un motivo especial detrás de esto. ¿Puedo saber, señora María, qué la motiva a defenderlo?» María respiró hondo, sintiendo el peso de la mirada del tribunal sobre ella. Se apoyó levemente en la mesa y su expresión se volvió suave, pero intensa, mientras se dirigía al juez y a la audiencia. «Su señoría me es una pregunta justa, y casi para responderla necesito volver a un tiempo lejano, a la época en que criaba a mis hijos sola. Uno de ellos, José, era un joven muy reservado y, a veces,
Se comportaba de forma que los demás encontraban difícil de entender. Lo amaba profundamente, pero él era impetuoso, como una tormenta que nadie puede contener. Hizo una pausa, mirando al vacío como si recordara los detalles de aquel tiempo lejano. Recuerdo una noche, cuando llegó a casa tarde, enfadado con el mundo. Era joven, su señoría, lleno de orgullo y de una voluntad de triunfar que no le permitía ver sus propias limitaciones. Y yo, aquella noche, perdí la paciencia. Le dije cosas duras, cosas que un corazón de madre nunca debería decir. Pensé que quizá nunca cambiaría, que su orgullo y su arrogancia eran barreras que él mismo había levantado. Pero aquella noche, antes de dormir, vino hasta mí, me miró a los ojos y me dijo. Hizo una pausa. Su voz temblaba ligeramente mientras los recuerdos fluían. Dijo, «Mamá, solo quiero que creas en mí, incluso cuando el mundo no crea». La audiencia estaba completamente en silencio. Juan Pablo, sentado al fondo, sintió un nudo en la garganta. No sabía qué esperar de su respuesta, pero aquello lo golpeaba de una forma que jamás hubiera imaginado. María continuó con voz suave, pero firme. «No podía desistir de él, su señoría, así como no puedo desistir ahora. Sé que hay muchos que, como mi hijo, se esconden detrás de la dureza, se blindan con el orgullo y con la arrogancia, como el señor Juan Pablo». Lo miró directamente, y Juan Pablo, incapaz de desviar la mirada, sintió el peso de cada palabra. Personas así nos ponen a prueba, nos desafían, pero para mí son ellas las que me hacen levantarme cada mañana. Personas como él, que se endurecen por el miedo a fallar, me impulsan a seguir adelante, incluso cuando el camino parece difícil. Porque he aprendido, su señoría, que a veces se necesita alguien que vea más allá de las murallas que ellos mismos construyen para que puedan, finalmente, encontrar el camino de regreso. Yo lo defiendo no por lo que él es ahora, sino porque creo en lo que puede llegar a ser. El juez escuchó cada palabra en silencio, conmovido por la profundidad de aquella respuesta. Asintió lentamente, como si reflexionara sobre todo lo que acababa de oír. Y entonces, en un tono respetuoso, concluyó: «Señora María, debo decir que en su defensa hay más que mérito. Su dedicación no solo a la ley, sino a la fe que deposita en las personas, es algo que rara vez se ve». Lanzó una mirada a Juan Pablo, quien, aún impactado, solo pudo asentir en silencio. María bajó ligeramente la cabeza en señal de agradecimiento, sintiendo cómo la emoción se apoderaba de ella. En ese instante, toda la audiencia, incluido el juez, parecía reconocer que la verdadera fuerza de María no estaba solo en los argumentos, sino en su capacidad de creer en los demás. Juan Pablo, con los ojos bajos, sintió el peso de todas las veces que había despreciado a esa mujer. Pero ahora, en aquel tribunal, ella se había convertido en su única esperanza y, tal vez, en la persona que más creía en él, algo que nunca imaginó que necesitaría. El tribunal estaba en absoluto silencio, mientras el juez leía los últimos puntos del veredicto. María del Rosario, aunque exhausta, se mantenía firme, con la mirada atenta y serena. El peso de todo lo que había vivido en las últimas semanas parecía desvanecerse, dando lugar a una sensación de plenitud. En ese instante, sabía que cada noche de estudio, cada humillación silenciosa y cada palabra cuidadosamente pronunciada habían valido la pena. El juez hizo una breve pausa, ajustándose los lentes antes de pronunciar las palabras finales. La tensión era palpable, especialmente entre los abogados de la empresa, que lanzaban miradas tensas al juez, casi resignados. Finalmente, miró a todos en el tribunal y, en un tono claro y definitivo, anunció: «Tras considerar cuidadosamente todos los argumentos y pruebas presentadas, este tribunal declara favorable al señor Juan Pablo Martínez. La orden de desalojo queda oficialmente revocada y el contrato deberá ser revisado para que los intereses sean ajustados a las condiciones justas de mercado. La propiedad del acusado se mantiene, por lo tanto, bajo su posesión y él y su familia no deberán ser desalojados de su residencia». Las palabras del juez resonaron por todo el tribunal
y un murmullo de sorpresa y alivio recorrió a la audiencia. Leticia llevó las manos al rostro, con los ojos llenos de emoción, mientras los niños, que hasta entonces no entendían completamente lo que sucedía, miraban a su madre con curiosidad y una alegría tímida. Juan Pablo, por otro lado, estaba atónito, inmóvil, como si necesitara unos segundos para comprender lo que acababa de ocurrir. Él, que siempre había mantenido una postura orgullosa y desafiante, ahora parecía frágil, casi vulnerable. María, por su parte, cerró los ojos por un breve momento, permitiéndose sentir la paz que la victoria le traía. Su corazón, acelerado, se aquietó y una leve sonrisa brotó en su rostro, como un reflejo de la calma que sentía. Finalmente, después de tanto esfuerzo, el resultado era justo. Leticia y los niños se levantaron y corrieron hasta María. Los pequeños la rodearon, abrazándola con fuerza, mientras Leticia se acercaba, sosteniendo las manos de María con gratitud. «María, nunca podré agradecerte lo suficiente. Tú has salvado nuestro hogar, nuestra familia». Los ojos de Leticia brillaban de emoción, y los niños, contagiados por la alegría de su madre, comenzaron a sonreír y a saltar alrededor de María. Juan Pablo, aún en estado de shock, permaneció inmóvil unos instantes más. Con el corazón pesado y una mezcla de alivio y vergüenza, finalmente se acercó a María. Cada paso le parecía más difícil que el anterior, pues sentía que cada palabra dura, cada vez que la subestimó y cada risa desdeñosa ahora pesaban más que nunca. Cuando finalmente se detuvo frente a ella, bajó la cabeza, incapaz de mirarla a los ojos. Con voz baja y vacilante, murmuró: Yo no sé cómo agradecerle, doña María, no sé qué decir. Usted hizo por mí y por mi familia lo que nunca hubiera esperado». Respiró hondo, intentando recomponerse, y continuó: «Perdón por todo, por cada vez que dudé de usted, por cada palabra injusta que le dije». María, con una sonrisa amable, levantó la mano y tocó ligeramente el hombro de Juan Pablo. Ese gesto, aunque sutil, parecía llevar una comprensión y un perdón silenciosos. «Juan, las palabras tienen su peso, pero nunca fueron más fuertes que la verdad, y la verdad es que su familia necesitaba ayuda. Para mí eso es lo que siempre importó». Juan Pablo, finalmente, levantó la mirada, encontrando en los ojos de ella algo que jamás habría esperado: un cariño genuino, una mirada que transmitía paz y, sobre todo, una fuerza que él mismo nunca había tenido. Asintió, sintiendo el peso de su propia arrogancia disiparse, reemplazado por una nueva admiración hacia la mujer a quien tanto había despreciado. Los niños, aún animados, tomaron las manos de María y la guiaron hacia la salida del tribunal, como si fuera parte de la familia. Y más y por un breve instante, ella se permitió sentir ese cariño, ese amor simple y espontáneo, como una victoria que iba más allá de la sala del tribunal. Al salir del tribunal, la pequeña multitud que había seguido la audiencia aplaudió en voz baja, reconociendo la valentía de aquella señora que, con tan poco, había hecho tanto. María sonrió a cada rostro desconocido, pero en su interior sabía que su mayor victoria no era el reconocimiento ni los aplausos. Lo que realmente la confortaba era saber que, ese día, su pasión por el estudio y el derecho se había convertido en el verdadero regalo para esa familia, que ahora podría comenzar de nuevo en paz. Mientras observaba a la familia alejarse, feliz y unida, María sintió una paz profunda, como si cada elección, cada sacrificio y cada lucha finalmente hubieran valido la pena. Después del cierre del caso, la historia de María del Rosario se extendió como un rayo por la comunidad de la Candelaria. Aquella señora de apariencia frágil, que se había convertido en abogada a una edad avanzada, fue capaz de enfrentarse a los abogados más implacables y lograr una victoria digna. Las personas, que antes la veían solo como una vecina excéntrica con un sueño improbable, ahora la miraban con un respeto profundo. María sentía esto al pasar por las calles, recibiendo las miradas de admiración de conocidos e incluso de desconocidos.
Las señoras del vecindario, antes distantes, comenzaron a saludarla con sonrisas y, de vez en cuando, se le acercaban para pedirle algún consejo. Los niños corrían hacia ella, preguntándole sobre sus estudios y cómo era ser abogada. Incluso los comerciantes del barrio la trataban con deferencia. Era como si, a los ojos de todos, la anciana que alguna vez había sido objeto de risas, ahora representara a una persona admirable e inspiradora. A pesar de los cambios a su alrededor, María seguía siendo la misma. Salía todas las mañanas con su bolso y sus documentos de estudio. Continuaba yendo a la biblioteca y conservaba su forma de ser tranquila y atenta. Se sentía agradecida por el respeto ganado, pero, sobre todo, por lo que esa victoria significaba para ella, la certeza de que su vida, incluso en la vejez, podía tener propósito e impacto. Una tarde, María se dirigía a la panadería cuando escuchó risas y voces de jóvenes. Un pequeño grupo de adolescentes estaba frente al mercado, intercambiando bromas y comentarios ruidosos. Al pasar junto a ellos, notó que uno de los chicos la miraba con una sonrisa burlona. Murmuró algo a sus amigos, que empezaron a reír. «Ahí va la gran abogada. ¿Cree que aún puede ser útil con toda esa edad, doña María?», dijo él entre risas, cruzando los brazos como si esperara una respuesta. María se detuvo un instante y lo miró con serenidad. Antes de que pudiera responder, una voz firme resonó alrededor. Era Juan Pablo, quien, sin que nadie lo hubiera notado, había escuchado el comentario y se acercaba. Caminó hasta el joven, cruzando los brazos con semblante serio. «Escucha bien, muchacho», empezó él con voz firme. «Esa señora a quien estás faltando el respeto es la persona más valiente y dedicada que he conocido. Si no fuera por ella, mi familia no tendría ni un techo donde dormir. Ella se enfrentó a personas que tú jamás te atreverías a enfrentar, y lo hizo con la fuerza y la dignidad que muchos jóvenes no tienen». El joven, sorprendido por la reprimenda, bajó la cabeza, avergonzado. Sus amigos, que antes reían, quedaron en silencio, mirando a Juan y a María con una mezcla de respeto y desconcierto. Juan continuó, sin desviar la mirada. «María me enseñó que el valor de las personas no está en la edad ni en las apariencias. Es una pena que aún no entiendas eso, pero quién sabe, algún día aprenderás». Lanzó una mirada al joven, quien, ahora en silencio, solo asintió. Sus amigos comenzaron a alejarse, y el chico miró a María por última vez antes de irse cabizbajo. Juan entonces se volvió hacia María con una sonrisa tímida y le murmuró en tono de broma: «Algún día aprenderá, ¿verdad?». Soltó una leve risa, y María le sonrió en respuesta, comprendiendo que aquella frase era mucho más que una lección para el joven. Era también una confesión de Juan, quien finalmente la veía como alguien que lo había ayudado a aprender y a crecer. Con el paso de las semanas, el respeto de Juan Pablo hacia María se hizo evidente. Él, que antes la ridiculizaba y dudaba de ella, ahora no perdía ocasión para reconocerla públicamente. En una reunión en la plaza del pueblo, pidió la palabra sorprendiendo a todos. «Amigos, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a alguien muy especial. Doña María del Rosario no solo salvó a mi familia, sino que también me enseñó el verdadero valor de la humildad. Fui arrogante, injusto y ciego ante su grandeza, y hoy reconozco cuánto me equivoqué. Espero que podamos aprender de su determinación y su coraje». El discurso de Juan tocó profundamente a los presentes, que aplaudieron en reconocimiento a María. La comunidad, que antes la trataba con incredulidad, ahora la veía como un símbolo de perseverancia e inspiración. María, en su forma sencilla, sintió el calor y el cariño de esas miradas, pero permaneció serena. Su sonrisa, discreta, expresaba la satisfacción de haber alcanzado algo más grande de lo que imaginaba. En los días que siguieron, muchas personas buscaron su ayuda, y María, con humildad, orientaba a cada una de ellas de la mejor forma posible. Su recorrido como abogada, que había comenzado en la incredulidad de todos, se había transformado en una fuente de inspiración para todo la Candelaria. Para ella,
saber que su lucha demostraba que nunca es tarde para cumplir un sueño, era la verdadera victoria. Ahora, caminando por las calles del barrio, sentía que había encontrado no solo justicia, sino también el respeto y el cariño de la comunidad. Y así, con el corazón en paz y una sonrisa en el rostro, María continuó su vida, sabiendo que, incluso con su edad, aún tenía mucho que ofrecer al mundo.